Dios bendiga a cada uno. Ojalá que todos estén disfrutando precisamente de la recepción de la gracia de Dios en su vida. En realidad el gozo verdadero solo puede experimentarse cuando eso ocurra. Fuera de eso, tal vez habrán alegrías pasajeras. Pero no hay nada como conocer al Señor y disfrutar de su compañía. Hoy, de nuevo, vamos a reflexionar en su palabra, ese tesoro que nos ha dejado. Y como siempre, les invito para que tengamos una palabra de oración, rogando que su gracia nos alcance y su espíritu nos ilumine. Oramos. Bondadoso Padre que vives y reinas para siempre. Por favor, en esta hora, al estudiar tu palabra, tu espíritu que la inspiró, nos inspire a nosotros también para comprenderla y nos conceda la gracia y el poder para obedecerla. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios quiere salvar a todo el mundo. No es su voluntad que alguien se pierda. Jesús lo dijo así. Le dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice, sea salvo por él. Y claro, precisamente porque quiere salvar a todo el mundo, Él nos dio mandatos específicos de una tarea que había que cumplir. ¿Y cuál es esa tarea? Es la tarea de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y como dice en Apocalipsis 14:6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos conozcan, no todos entiendan y que todos puedan hacer una decisión inteligente, que comprendan que Dios no quiere condenar a nadie, no quiere que nadie se pierda, quiere salvarlos a todos. Y claro, por eso nos dio el mandato ahí en Mateo, el capítulo 28 y los versos 19 y 20, dice, sí, ir por el mundo y predicar el Evangelio, y note lo que dice, a toda criatura. ¿Ve? Y luego dijo, pues, bautizándolos en el nombre, hagan los discípulos, dijo, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios interesado en que todo ser humano conozca y tenga los elementos para hacer la decisión más inteligente que pueda hacer en su vida, ¿no? Y en Mateo 24:14, el Señor también dijo lo siguiente, dijo, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora, mire cómo es el Señor de misericordioso. El fin no vendrá, dijo, hasta que haya sido predicado, es decir, hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar, de conocer y hacer una decisión. Claro, por supuesto, la decisión puede ser a favor o en contra, ¿verdad? Y obviamente Dios anhela que la decisión sea a favor. Muy bien, entonces, esa tarea es la de predicar la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y ocurre de que en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, es decir, sin santidad nadie se va a salvar. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el verso 17, el Señor Jesús orando por todos nosotros, por usted que me escucha, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces aquí hay una cosa muy linda, ¿no? Mire, la verdad, la palabra de Dios, tiene un efecto en todos aquellos que la aceptan. Tiene un poder santificador. Eso es lo que Jesús dijo. Dijo, santifícalos en tu verdad. Dios nos santifica por medio de su palabra, para que de esa manera nosotros seamos aptos, ¿para qué? Para estar en su presencia. ¿Ah? Entonces, no pierda de vista esto, la verdad bíblica santifica. La verdad bíblica santifica. Y
el Señor Jesús, pues, dijo que su palabra, es decir, la Biblia, es la verdad. Mire, vivimos en una sociedad donde cada quien se quiere adueñar de su verdad, de la verdad, y dicen, no, mire, no hay una verdad, sino que hay un montón de verdades y cada quien tiene la suya. Pues sucede de que no todas las verdades particulares santifican. La única verdad que santifica es la verdad de Dios. Es la verdad expresada en la Santa Biblia. Todas las otras verdades que pasarían a ser ¿qué? Pasarían a ser simplemente inventos humanos o percepciones humanas. Entonces no tienen ese poder. No tienen el poder santificador y por lo tanto habilitador para poder estar en la presencia de Dios. Ahora, aceptar la verdad bíblica, aceptar el Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo, también, además de santificar, libera. Fíjense que en San Juan, el capítulo 8 y el verso 32, el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando usted se pone a reflexionar, ¿de qué es que nos hace libres la verdad en realidad? Son muchísimas cosas, ¿no? Es increíble, ¿no? Muchísimas cosas. Pero, por motivo de tiempo, voy a comentar solo 3. La primera, mire, conocer la verdad bíblica, la verdad del Evangelio. Conocer esa verdad nos libera del dominio del pecado. Cuando no conocemos esta verdad, nosotros podemos ser esclavos del pecado y no darnos cuenta. Y el esclavo que no se da cuenta que es esclavo está experimentando la peor clase de esclavitud. Porque al no darse cuenta y no ser consciente de eso, entonces no busca cómo librarse, ¿no? Pero la verdad bíblica, la palabra de Dios, nos libera del dominio del pecado. Primero nos muestra el pecado y luego nos muestra el camino para resolver ese problema que es gravísimo. En segundo lugar, en consecuencia de lo anterior, que nos libra del dominio del pecado y nos pone bajo el dominio de Dios. Entonces, como resultado de eso, ¿qué? Como resultado de eso nos libera ¿de qué? De ese destino que la Biblia llama la muerte eterna. Es decir, nos libera ¿de qué? Nos libera de la extinción de nuestra vida, ¿no? Porque tristemente todos aquellos que no reciban la vida eterna, simple y sencillamente están asegurando su propia destrucción, su propia perdición. Entonces, conocer la verdad nos libera también de esto. Y por supuesto, quizás está de más decirlo, pero es mejor decirlo. Disculpa. La verdad nos libera del error, ¿verdad? La verdad nos libera del engaño, ¿verdad? Del error. Entonces, claro, ahora, miren, el Espíritu Santo, el Santo Consolador, tiene como parte de su misión llevar a todos al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice el Evangelio. En San Juan, el capítulo 16 y el verso 13, está escrito: cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, que cuando una persona es dócil a la influencia santa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a conducir ¿a dónde? Lo va a conducir a la Biblia. No lo va a llevar a otro lado, ¿verdad? Lo va a conducir a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo jamás va a contradecir la Santa Biblia. Nunca.
en la epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿verdad? Los santos hombres, dice que la escribieron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claro, el Espíritu Santo nunca va a contradecir su propia palabra. Nunca. El Espíritu Santo nunca lo va a alejar de la palabra. Pero, el Espíritu Santo no lo hace. Pero los espíritus que operan en los falsos profetas, esos sí lo hacen. Entonces, aquí hay una cosa que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Fíjense que la advertencia que tenemos nosotros en la primera epístola que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 4 y en el verso 1. Oiga la advertencia que nos hizo. Nos hizo y dijo: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Es importante porque muchas personas han llegado a creer que cualquier manifestación sobrenatural viene de Dios. Y por supuesto, puede haber, ¿cómo se llama? Una manifestación de este tipo que le sugiera o le presente o le ordene ignorar la palabra de Dios, ignorar la Biblia, ¿verdad? Pero el apóstol nos dijo: no creáis a todo espíritu, sino probadlos, si son de Dios. Y entonces dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, note lo siguiente. Si hay alguien que pretende hablar en nombre de Dios, porque eso es lo que es un profeta, ¿no? Profeta es un heraldo, es alguien que presenta el mensaje que Dios le ha dado para compartir con el pueblo. Entonces, claro, si alguien pretende hablar en nombre de Dios, nunca, absolutamente nunca, va a decir nada que contradiga la Biblia. Ahora, si dice algo que contradice la Biblia, así de manera categórica y directa, entonces usted puede, eso le da un indicador de que a lo mejor ese espíritu que opera en esta persona es de otro origen, no es el Espíritu Santo. Fíjese que en Efesios el capítulo 6 y el verso 12, el apóstol Pablo nos recordó y nos dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, no, sino que dijo que era contra huestes espirituales de maldad. Entonces, claro, estas huestes espirituales son las que batallan a cada día y a cada momento. ¿Para qué? Para alejarnos de la verdad y para conducirnos por un camino de confusión, por un camino de error, ¿verdad? Porque precisamente en este conflicto lo que ellos menos desean es de que usted adquiera santidad. Y como la verdad santifica, entonces ellos hacen todo lo posible ¿para qué? Para que usted se aleje de la verdad bíblica, para que usted la desprecie, para que usted piense que eso ya no vale, que eso era para otro tiempo, ¿verdad? Y claro, cualquiera podría pensar: no, pero mire, pero es que yo soy cristiano ya. Mire, el Evangelio es precioso y el Evangelio nos cuenta en el capítulo 9 de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 nos cuenta de algo que le pasó a los discípulos, ¿no? Fíjense que Jesús estaba yendo para Samaria, estaba yendo para Jerusalén y pasó por Samaria. Y entonces los samaritanos no quisieron atenderlo. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que
precisamente Juan y Santiago le dicen al Señor, Señor, le dice, mira estos cómo nos han tratado. ¿Quieres que mandemos que les caiga fuego y que los haga desaparecer? Parece interesante, ¿verdad? Porque ellos en el celo por Jesús se dejaron dominar de un espíritu que no era el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por el verso 55. Miren lo que el Señor Jesús le dijo. O sea, en respuesta a la propuesta de ellos de que hicieran que cayera fuego para que los consumiera, a los samaritanos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Miren lo que les dijo. Les dijo, entonces, dice, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Claro, ¿verdad? Claro. Y es interesante porque nosotros vemos algo parecido en el caso de Pedro. Cuando Jesús les dijo, miren, voy a Jerusalén para ser sacrificado, ¿verdad? Y entonces Pedro, pues sí, un seguidor de Jesús, además de ser seguidor de Jesús, un amigo íntimo de Jesús, ¿no? Igual que estos otros, ¿no? Entonces les dicen, no, Señor, le dice que nunca de tal manera eso pase. Y entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Apártate de mí, Satanás, le digo, porque me eres tropiezo. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, esa declaración, mi querido hermano y mi querido amigo, es de una importancia insospechada, ¿verdad? Porque esto nos dice que estas huestes espirituales de maldad pueden en determinado momento que tomar el control de la mente de aún de los profesos seguidores de Cristo, es decir, de alguien que se proclama como cristiano. Entonces volvamos al caso de los que querían matar a los samaritanos con fuego. Imagínese usted, matar a otro, ¿qué significa? Matar a otro significa olvidar la palabra de Dios. Significa que ignorar la palabra de Dios. Significa despreciar la palabra de Dios. Y eso es lo que este espíritu los había llevado a hacer, ¿no? ¿Por qué? El mandamiento es bien clarito. El mandamiento dice, no matarás. Esa es la palabra de Dios. Entonces, cualquier espíritu que lo lleve a usted a despreciar un mandamiento o cualquier otra cosa que es claro la voluntad de Dios, entonces simple y sencillamente usted puede tener la seguridad de que ese espíritu que le está moviendo, que está en ese momento dominando su mente, eso no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, ellos querían matar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, no matarás, ¿verdad? Entonces se alejaron de la palabra. Eso entonces los aparta de la verdad y los hace ser víctimas de ¿qué? Precisamente de este espíritu. Ahora, entonces que le quede bien clarito. Un espíritu que lo aparta de la Sagrada Escritura no es el espíritu de verdad, sino que es espíritu de error. Porque precisamente en términos espirituales, la Biblia es la verdad. Y cualquier cosa que contradiga la Biblia, automáticamente lo podemos definir como error. Y si la Biblia es la verdad, entonces lo otro no es la verdad. Entonces es un engaño, es una mentira, ¿verdad? Y claro, y hay espíritu, el Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Y cualquier otro espíritu que contradiga la inspiración del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia es espíritu de error. Miren lo que dijo el apóstol Juan. Dijo así, en la primera epístola universal de Juan, el capítulo 4 y el verso 6. Dijo,
nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, dijo, y el espíritu de error. Y claro, ya él le había dicho, no crean a todo espíritu, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, el espíritu que se manifiesta en los falsos profetas es el espíritu de error. Y ese espíritu de error puede tomar posesión de nuestra mente en cualquier momento si nosotros cedemos a la tentación de apartarnos de lo que Dios ha dicho en su palabra, en la Santa Biblia. Entonces, recuerde bien, rechazar o no hacer caso lo que la palabra de Dios, la Santa Biblia, dice, nos hace víctimas del espíritu de error. Entonces, claro, cada momento nosotros nos vemos en ese dilema, ¿no? En el dilema, ¿quién tendrá el control de nuestra mente? ¿El espíritu de verdad o el espíritu de error? Obviamente el espíritu de verdad va a mantener en nuestra mente que la palabra de Dios, la palabra escrita, la verdad bíblica. En cambio, el espíritu de error buscará por todos los medios que nosotros ignoremos esa palabra. Buscará por todos los medios apartarnos de esa palabra. Ahora, da tristeza cuando vemos el rechazo increíble, no generalizado que pareciera haber ante la palabra de Dios, tal cual es, ¿verdad? Digo tal cual es, ¿por qué? Porque a veces pareciera de que algunos aceptan la palabra de Dios, pero cuando uno examina, en realidad lo que están creyendo no es la palabra de Dios. Son algunas cosas que en realidad chocan contra la palabra de Dios. Sin embargo, por encima pareciera que es. Entonces, mire, rechazar la Biblia es grave. Es grave. Porque quien lo hace pone en primer lugar las ideas humanas. Por supuesto. Y pueden ser las ideas de quién. Pueden ser las ideas de algún filósofo, de algún ideólogo, de algún político, de alguien de la, no sé, de alguien de la farándula, de un deportista, de un falso profeta, etcétera, ¿no? No importa. O incluso pueden ser sus propias ideas y sus propias opiniones, ¿verdad? Las que riñen y contradicen a la palabra de Dios. Entonces, claro, el punto es el siguiente. Mire, primero, si usted rechaza la palabra de Dios, ya entonces usted simple y sencillamente va a creer ideas humanas sugeridas por espíritus de error. Así de simple, ¿verdad? Eso no es complicado, ¿verdad? Pues sí, porque si usted no acepta la verdad, inmediatamente ya cayó en las garras del error, ¿verdad? Usted rechaza la verdad. Lo que a veces nosotros no dimensionamos es el hecho de que rechazar la palabra de Dios, rechazar la Biblia, es rechazar a Dios. Por supuesto. ¿Ve? Por supuesto. Imagínese que usted le manda una carta a una persona. Y entonces esa persona recibe la carta y simple y sencillamente no le interesa, la tira a la basura, ni la lee, ni le entiende, ni pregunta nada, no le da atención ni nada. ¿Eso qué significa? Simple. Significa de que a él usted no le importa. Eso significa, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que ocurre precisamente en el caso de todos aquellos que para los que la palabra de Dios no significa nada, ¿verdad? Aquellos que activamente la desprecian, ¿verdad? La rechazan, no la aceptan, ¿verdad? Entonces todo eso es lo mismo, ¿no?
Porque todo eso lleva a ¿qué? Lleva a la aceptación de ideas humanas que, como ya dije antes, en estos asuntos, precisamente la Biblia la llama ¿cómo? La llama error. Le llama a ¿qué? Espíritu de engaño. Ahora mire usted lo que dice Romanos, el capítulo 3 y el verso 4. Dice, al inicio, antes bien dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Claro. La única opción de que el hombre sea veraz es si habla respaldado con la palabra de Dios. Si no tiene ese respaldo, ¿qué dice Romanos? Dice, todo hombre mentiroso. Es decir, mire, es increíble, ¿no? Como hay un montón de gente que son recordados como grandes genialidades, como gente muy inteligente, ¿verdad? De todo tipo, escritores, literatos, científicos y cosas. Considerados como sabios por el mundo. Sin embargo, si lo que ellos proclaman, si lo que ellos opinan, si lo que ellos enseñan no está de acuerdo con la palabra de Dios, simple y sencillamente es que Dios dice, sea Dios veraz, es decir, Dios es el que es dueño de la verdad. Y todo hombre, dice, que rechaza la verdad, mentiroso, dice. Y entonces, claro, nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida, ¿no? Y entonces pensar en las ideas que son dominantes y que enrumban nuestra vida, nuestro estilo de vivir, nuestra manera de vivir. Esas ideas, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la Biblia? Si es así, bendito Dios, usted está en el camino correcto, ¿verdad? Ahora, si la mitad viene de la Biblia y la otra mitad viene de los razonamientos humanos, y como ya dije, pueden ser los suyos propios, ahí estamos en problemas. Y si del todo nada viene de la palabra de Dios y no solo viene de otro lado, entonces ahí la cosa todavía es peor, ¿verdad? Todavía es peor. Y no debemos olvidar, pues, que rechazar la verdad es aceptar la mentira. Así es. Rechazar la verdad es aceptar la mentira. Entregarse a un espíritu que es contrario a Dios. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 10 y 11, hablando precisamente del inicuo, del anticristo, dice lo siguiente. Dice que viene con todo engaño de iniquidad. Y ojo, dice, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora mire, esto es interesante. ¿Por qué? Porque primero dice que para ser salvos hay que amar la verdad. Y en Juan ya aprendimos, ¿verdad?, que la verdad es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, claro, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en cambio, dice, como no recibieron la verdad, entonces dice, por eso dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pues es terrible. ¿Ve? Es terrible. ¿Por qué razón? Porque este poder engañoso toma el control de la mente. Y como dice acá, entonces acepta la mentira como si fuera la verdad. Está absolutamente convencido de que esa mentira es la verdad. Y claro, está tan convencido que no hay argumento que valga. ¿Ve? No hay nada.
Simple y sencillamente es interesante. A veces nos encontramos con personas y uno abre la palabra de Dios y le dice, mire, fíjese que lo que la Biblia dice aquí es esto. Y entonces la gente dice, sí, pero no. Ay, si tan solo se dieran cuenta lo grave que es eso. Es gravísimo, ¿verdad? Sí, pero no, dicen. Entonces llegan a estar tan, pero tan arraigados, tan convencidos de que el error, el engaño del que son víctimas es la verdad, y así creen, y es virtualmente imposible sacarlos de ahí. Entonces, claro, ahora, entonces recuerde bien, la mente de esta persona ha sido poseída por el espíritu de engaño, ese que dice allá en Tesalonicenses, que le he dado por no amar la verdad. Entonces, paremos un poquito aquí, antes de concluir. Mire, la invitación esta mañana es que usted ame la verdad. Ame la verdad. Y claro, Jesucristo dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ame a Jesucristo. Decida amarlo. Y claro, cuando usted decida amar a Jesús, va a amar sus dichos, va a amar sus enseñanzas. Y entonces, ¿qué? ¿Eso a dónde lo va a conducir? Lo va a conducir a la salvación. Como ya comentamos al inicio. Eso lo que va a producir en usted es ¿qué? Es un crecimiento espiritual. Lo va a santificar. Y usted ni se va a dar cuenta. Pero los demás sí se dan cuenta. ¿Verdad? Los demás sí. Usted ni lo va a sentir. Porque para usted hacer lo que es santo se le volverá natural. ¿Verdad? Por la gracia de Dios. Entonces, es importante que usted entienda esto, ¿verdad? Pero solamente tiene que estar poseída por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo. Y como hemos comentado en otras oportunidades, precisamente esto no puede ocurrir a menos que nosotros tengamos una disposición humilde, ¿no? ¿Para qué? Para desechar todo aquello que a lo mejor hemos creído toda la vida y aceptar lo que dice la santa palabra de Dios, la Santa Biblia. ¿Ve? Ahora, el que es poseído por el espíritu de error, al final de cuentas va a cometer lo que Jesús llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 12 y el verso 3, el Señor Jesús hizo esta declaración, que es una declaración solemne y es una advertencia bastante seria. Dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, dijo, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y entonces note lo siguiente. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El rechazo persistente de lo que el Espíritu Santo ha revelado por medio de la palabra, eso lo lleva a ¿qué? Ese rechazo persistente se convierte en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por supuesto, esto le hace que lo lleva a ser víctima de ese poder engañoso. Y lo lleva a ¿qué? A estar a tener una convicción tan grande acerca del error, de la mentira, que usted llega a pensar que eso es la verdad. Y que algo que es distinto, usted llega a pensar que algo que no dice la Biblia, usted llega a pensar que eso es lo correcto, que eso es la verdad, ese es el espíritu de engaño. Y entonces, claro, ¿verdad? Debido a que el que llega a tener esa convicción, víctima del espíritu de engaño, jamás va a arrepentirse y a reconocer que eso es error y va a pedir perdón y va a arrepentirse, pues. Por eso es que no le será perdonado, ¿verdad? Por eso. Entonces, y claro, mire, la Biblia dice que al final a los que les toca vivir en la última generación aquí, en la tierra, nosotros no sabemos si vamos a ser nosotros o no,
porque el día y la hora nadie sabe. A lo mejor sí, por todo lo que vemos en el mundo hoy. Entonces no sabemos. Pero al final de cuentas, la última generación se verá confrontada a hacer una decisión entre lo que la Biblia dice y lo que todos los hombres organizados en un gran cuerpo político religioso que la Biblia identifica con el nombre de la Gran Babilonia, entonces enseñen. Entonces vamos a estar confrontados, vamos a creer y aceptar y obedecer a lo que el Señor Jesucristo dijo, o lo que las organizaciones mundiales, al final revueltas con los gobiernos y la religión y las religiones, impongan, contradictorio a lo que dice la Biblia. Vamos a llegar ahí. Lo crea o no lo crea, vamos a llegar ahí. Y si Dios le concede la vida, usted va a recordar estas palabras que le estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que todos aquellos que aman la verdad, están preparándose ¿para qué? Para quedar del lado de Dios y recibir de esa manera el sello de Dios. Ahora, el lado oscuro de esto es que todos aquellos que rechacen, y que ya dijimos que ese rechazo eventualmente se va a convertir en la blasfemia contra el Espíritu Santo, estarán listos, estarán seguros de que la marca que van a recibir no es la marca de Dios, sino lo que la Biblia le llama en Apocalipsis la marca de la bestia. Y es interesante porque dice que la marca de la bestia se puede poner en la frente o en la mano. Los que lo reciban en la frente son estos que han recibido el espíritu de error. Ellos han llegado a creer que esa mentira, esa es la verdad. Claro, esa mentira que contradice la Biblia, ¿no? Han llegado a creer que es la verdad. Entonces esos son los que reciben la marca en la frente. Pero habrá otros que saben que eso es mentira. Sin embargo, por pura conveniencias materiales, ellos van a estar de ese lado, ¿verdad? Son los que reciben la marca en la mano. Pero claro, aquí el asunto la reflexión tiene que llegar a ser personal. Mire, rechazar la palabra de Dios, rechazar la Biblia, rechazar lo que la Biblia enseña es rechazar a Jesucristo, es rechazar a Dios, es rechazar al Espíritu Santo. Y nadie se puede salvar rechazándolo. Entonces, en esta hora, la invitación es esta, ¿no? Recuerde, Dios no quiere que usted se pierda, Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso que nos encargó que a nosotros, los que hemos echado, nos hemos puesto a las órdenes del Señor. Entonces, hagamos lo que podemos, ¿para qué? Para que todos entiendan de qué se trata el asunto. Para que al final de cuentas, ahora que todavía hay tiempo, se den cuenta lo que está pasando y lo que va a pasar, en dónde están y cómo están. ¿Cuál es la intención? La intención es la de Dios. Es de que nadie se pierda. Es la que todos procedan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. A que todos sean santificados. Para que sean aptos, ¿para qué? Para ser trasladados al cielo. En la segunda venida de Cristo. Espero encontrarlo ahí. Si no ha hecho su decisión, hágala. Tome la Biblia. Acéptela como lo que es. Es la palabra de Dios. Sea santificado por ella. Sea liberado del error. Y prepárese para recibir el sello de Dios. Que el Señor lo bendiga. Bondadoso Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres tan maravilloso, que no es tu voluntad que nadie se pierda, que los que se perderán, tristemente, se van a perder porque ellos así lo quisieran, porque tú hiciste todo lo posible para salvarlos. Por favor, que todos podamos entender estas verdades
y podamos aceptarlas y recibirlas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.